Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy vamos a estar haciendo un video de escritura. Hace mucho que no traigo un video de escritura al canal y me parecía súper importante hablar de la trama. Ya estuvimos hablando de la creación de personajes, estuvimos creando un personaje con Walter y espero que en los próximos videos me acompañe un poco, pero este video en particular lo voy a dividir en dos videos. Uno con la introducción, que va a ser este video, y otro más específico para que entiendan cómo armar una trama y que sea adecuada a la historia que queremos hacer. Prácticamente toda la información que voy a dar en este video la saqué de las clases magistrales de Brandon Sanderson, que es un autor que todavía no pude leer lamentablemente porque no es un género que me guste demasiado, pero sí me parece que es un escritor increíble, así que voy a tener que leerlo pronto. Y por el momento vamos a estar utilizando sus consejos para mejorar nuestras historias. Yo ya lo estoy haciendo un poco con mi historia, con el proyecto Brujería, y me encantaron los tips que dio porque me parecen súper fáciles de utilizar. Bueno, tenemos un invitado especial que nos va a ayudar. ¿En serio? La mouse, que herramienta misteriosa. ¿Qué se llama? Florencia. No, ¿qué se llama? Florencia. Bueno, Walter. Walter. Yo vine solo a hacer mate. Bueno. Mate nuevo. Admiren el mate nuevo. Es hermoso. Bueno. Continuamos por donde nos quedamos, porque el video lo estaba grabando hace como 2 días. Sí, 2 días, ¿no? Sí. O 3. Y lamentablemente se cagó, porque, bueno, no podía seguir grabando, así que tuve que esperar. Y ahora está Walter, así que mejor, pudimos esperar y tener un ayudante. El esclavo. Y bueno, lo que les estaba diciendo antes de no poder seguir grabando era que voy a usar 2 libros de ejemplo para mostrar cómo se utilizan los elementos de los que habla Brandon Sanderson en sus clases, que son Harry Potter y El Mago de Oz. ¿Por qué? Porque básicamente los dos son, bueno, no son clásicos ambos, pero Harry Potter ya es prácticamente un clásico, todo el mundo lo conoce, por lo tanto va a ser mucho más fácil que ustedes entiendan a qué punto voy con todo esto. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, Brandon Sanderson nos va a hablar de 3 puntos para construir una trama, que son las promesas, el progreso y la recompensa. ¿Qué es eso? Bueno, imagínense que están como en una especie de escalera y ustedes quieren que el lector empiece por debajo, ustedes le van a prometer algo y ellos van a saber qué es lo que va a haber al final de esa escalera, o sea, en el final del libro, la recompensa. Y el progreso sería cada uno de los escalones, cada uno de los pasos que cada vez nos acercan un poco más a esa recompensa. Entonces, sí, me encantó esta analogía, porque de cierta forma nos permite comprender cómo armar una trama, porque justamente la trama es todos esos sucesos que van formando la historia. Y visto así, parece re bizarro, porque no entendemos cómo formar una trama paso a paso. Pero él nos da estos 3 elementos y es mucho más fácil ya construirlo con determinados argumentos, con determinadas situaciones, aventuras que cada vez nos acercan más a eso que el lector espera. Y también nos habla de cómo crear un libro adictivo, pero eso lo voy a decir en otro video. Empecemos por el primer punto, que son las promesas. Las promesas son esas cosas que uno le promete como autor al lector de aquello que va a pasar hacia el final del libro. O sea, si nosotros estamos narrando la historia de un héroe, le prometemos que, por ejemplo, este héroe va a tener un final feliz, va a salvar a su pueblo, va a salvar a sus amigos, por ejemplo. Ahora, la promesa tiene que ser adecuada y el progreso tiene que corresponder con esa promesa. Uno no puede simplemente olvidarse de la promesa que hizo, porque entonces el lector va a estar decepcionado. Y tampoco puede crear un giro argumental así de la nada, diciendo, bueno, al final no lo logró, porque entonces el lector va a estar decepcionado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Walter, ¿qué pensás que tenemos que hacer? Cumplir las promesas. Cumplir las promesas. Cumplan sus promesas. Entonces, lo que tenemos que hacer es o cumplir la promesa que le hicimos al inicio y que este héroe salve al pueblo y a sus amigos, o que obtenga una recompensa aún mayor. Por ejemplo... No puede ser menor. Menor nunca, porque entonces sería decepcionado el lector. Es como que lo engañamos, le mentimos. Y si le decimos que va a salvar al reino, en realidad salvar al reino implicaría que todos se mueran al carajo. Bueno, eso puede ser, pero salva al reino.
Es como que hicimos un giro argumental. A ver, la forma en que consigamos esa recompensa, ahí es donde podemos poner todo nuestro ingenio y nuestros giros. Pero la recompensa tiene que cumplirse o ser mayor para no decepcionar al lector. Por ejemplo, si hacemos una saga, puede que en ese primer libro el lector vea que al final el héroe no lo consigue. Pero sabemos que hay un segundo libro, entonces no va a decepcionarlo. ¿Entienden? ¿Entendés? Entiendo, comprendo. Perfecto. Bueno, hasta ahí las promesas. Y ahora vamos a ver los ejemplos con los libros. Bueno, empezamos con Harry Potter. Acá hay bastantes promesas y es muy simple entenderlas porque creo que todos vieron las películas o leyeron el primer libro, aunque sea, o mínimamente conocen la historia y es súper fácil entender si estas promesas se cumplieron o no. Así que bueno, vamos a ver eso. En primer lugar, su nombre está anotado casi desde que nació. Va a ir al mejor colegio de magia y hechicería en el mundo. 7 años allí y él no se conocerá a sí mismo. Aparte el libro se llama como él y atrás de la tapa dice que tiene varios libros. Claro, entonces, justamente si nosotros vimos todas las películas de Harry Potter, sabemos que hacia los libros finales él cambió completamente. En todos los libros prácticamente vence a un villano o a alguna situación malvada, entonces también podemos comprender que se volvió un héroe, que mucha gente confía en él, sabemos que es como una especie de profecía que siempre lo va a involucrar a él. Entonces sí, esos 7 años y él no se reconoce a sí mismo porque es un nene que va a ir a una escuela de magia después de haber pasado toda su vida con sus tíos que lo maltrataban y lo pasaba mal. Y 7 años en una escuela de magia, siendo todo un héroe y una personalidad así como súper famosa, lo va a convertir en alguien diferente, ¿no? Esa es la primera promesa. Segunda promesa. ¿Estás seguro? Podría ser grandioso, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza y Slytherin te ayudaría en el camino hacia la grandeza. De eso no cabe duda. ¿Puedes decirlo con el tonito de voz del señor? No. Era medio... ¿Vos podés? Capaz que sí, pero no quiero. Pero bueno, acá lo que está diciendo prácticamente es que él tiene un montón de posibilidades de convertirse en una persona hiper famosa y grandiosa y que todo está en su cabeza y todo está en su historia básicamente porque se sabe que él va a ser alguien grande e importante. Pero él no quería Slytherin, así que bueno, sabemos que él se va a convertir en esto, pero no lo va a hacer en Slytherin, sino en Gryffindor, así que sí, eso es verdad. Así que uno está en la expectativa de ver cómo lo hace. Exacto. Tercera promesa. Es raro, porque habitualmente nos explica el motivo por el que no podemos ir a algún lugar. Por ejemplo, el bosque está lleno de animales peligrosos. Todos saben eso. ¿Qué animales peligrosos encontró Harry y sus amigos en el bosque? Araña. Arañas gigantísimas. Entonces sí, hay bastantes cosas. Por ejemplo, también estaban los unicornios. Bueno, había... Pero los unicornios no van a ser peligrosos. Bueno, no son peligrosos, pero ¿qué ser estaba ahí con los unicornios? El que no debe ser nombrado. Bueno, entonces, básicamente en el bosque se esconde todo lo raro, malo y lo que no tiene que pasar al otro lado. Pero bueno, en ese sentido me encanta porque ya acá te plantea, quisiera ir a ese bosque, tipo, si va a haber cosas peligrosas, seguro que lo van a poner en el libro y poner aventuras sobre eso. Y si no lo vemos, nos vamos a decepcionar porque cuando nos acordemos o lo releamos va a ser como, nunca lo pusieron. Pero si sabes me que encantaría haberlo visto. Si sabes que es una saga, puedes esperar que esté en otros libros. Obvio, pero estamos hablando en general, por ejemplo, eso, si no se prometía acá, se podía esperar en otro lado. Pero se espera. Ahora, cuarta promesa. La Copa de Quidditch tendrá nuestro nombre este año. De Gryffindor. ¿Qué pasó en el primer libro? Esta promesa es perfecta para lo que les dije de que si no se cumple una promesa, la recompensa tiene que ser mayor que la promesa. Ellos, y esto es un pequeño spoiler, así que si no quieren no lo vean, pero yo creo que todo el mundo lo sabe, no ganaron el campeonato de Quidditch, no lo ganaron. De hecho, al final se dice que él estaba en el hospital, tipo en la sala ahí, y le dicen que no ganaron, que no lo pudieron lograr porque él no estaba, bla, bla, bla. Entonces, obviamente, perdieron. Pero, cuando van al salón y ya es como el cierre escolar, ¿qué hace Dumbledore? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace en todos los libros? Y todos los lectores van a decir como, siempre les dan puntos por existir. ¿Qué hacen? Les dan puntos por existir.
O sea, ganan la Copa de las Casas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No ganaron el torneo de Quidditch, pero ganaron la Copa de las Casas, que es todavía muchísimo más importante. Claro, Y le ganaron a Slytherin y demás. Encima hacía varios años que no ganaron. Claro. Entonces fue como, bueno, no ganaron esto, pero ganaron esto otro. Y por más de que esta promesa no nos interesa tanto, porque es como una trama secundaria, obviamente porque tiene que ver con la escuela de magia, y no tanto con Voldemort, con el villano, con la lucha, con la batalla, con lo que sea. Pero sí nos gusta la idea de, bueno, si no ganaron el Quidditch, por lo menos van a ganar otra cosa más importante y van a poner a Gryffindor en lo más alto. Y sí, eso ocurre. Hasta ahí las promesas de Harry Potter. Ahora vamos a ver las promesas que son más poquitas. Son pocas y son bastante simples de El Mago de Oz. Bueno, del Mago de Oz solo les voy a mostrar 2 promesas que son muy simples y todo el mundo conoce porque es un clásico, habrán visto la película o al menos conocerán que se trata de una nena que en una especie de tornado llega a un mundo extraño y mágico y quiere volver a su casa. Entonces le van a decir que si encuentra al Mago de Oz en determinada ciudad, siguiendo el camino amarillo, va a encontrar a este hombre que le va a permitir volver a su casa, a su mundo normal. Y en el camino se va a encontrar con determinados amigos que son el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león. Bueno, ¿cuál es la primera promesa que se hace al iniciar el libro? La bruja del oriente está orgullosa de esos zapatos plateados y creo que tienen algo mágico, aunque nunca supimos cuál era su magia. Ya con decir esto, creo que todos estamos esperando saber qué magia tiene, porque si te dicen que tiene, pero no saben qué hace, entonces va a ser algo sumamente importante. Y de hecho, si no lo vieron o no lo saben, bueno, si no quieren comerse este pequeño spoiler, pero básicamente lo que hacen esos zapatos, creo que era teletransportarla, por así decirlo, la transportaban a otro lugar que ella quisiera. Y otro detalle que en el libro es verdad, los zapatos eran plateados. Y todo el mundo los conoce como zapatos rojos, pero bueno, detalle. Segunda promesa, tendrás que caminar. Es un viaje largo, por una región que tiene sus cosas agradables y sus cosas terribles. Sin embargo, emplearé mis artes mágicas para protegerte de todo daño. Típico, ¿no? Viaje peligroso por un montón de pueblos, ciudades, donde va a encontrar distintos amigos. Y obviamente le van a pasar un montón de cosas. Es un libro infantil, nadie se va a morir, tranquilos. Pero es verdad que vamos a estar esperando ciertos conflictos o que estén por perder su vida en cualquier momento o que se pierdan y no encuentren esta ciudad o lo que sea. Pero también vamos a esperar que todo el tiempo esta mujer esté protegiéndola con su poder. Entonces vamos a ver ciertas cosas de magia que van a salvarla de esas situaciones. Esa sería la segunda promesa. Y es verdad porque así sucede. Continuamos por el progreso de nuestra trama. Esta es la parte más larga, obviamente, porque son todos los sucesos que van a ocurrir hasta llegar a la recompensa. Esta es la parte que dice Brandon Sanderson que es lo que hace que un libro sea adictivo. Si hacemos un buen progreso, el libro es adictivo. Y no se vuelve lento, no se vuelve... no se estanca, por así decirlo. Y esos pequeños errores que pueden suceder es justamente por no hacer un progreso adecuado. Y acuérdense que el progreso tiene que ser adecuado a las promesas y las recompensas. Por eso este autor dice que primero hay que pensar en el progreso, esquematizar toda la trama, que eso lo vamos a ver en el siguiente video, y después pensar las promesas adecuadas a las recompensas que vamos a utilizar. Los escritores que son más de brújula, o sea que escriben a donde lo lleva el viento, sin pensar en la estructura al principio. Yo. Sí, y yo también antes, pero ahora en este proyecto no tanto. Pero es verdad que lo que suele ocurrir con estas personas es que no piensan en unas buenas promesas, justamente porque las hacen en un momento y después la historia va cambiando de rumbo y se olvidaron de esas promesas. Entonces siempre hay que revisar el borrador un montón de veces, cosa de que las promesas sean adecuadas a las recompensas y el progreso ayude a estar una aventura más cerca de esa recompensa. Por eso los que son libros más de viaje, como El Mago de Oz, o por ejemplo libros donde hay muchos enemigos a los que hay que vencer, te dan como esta sensación de que están un poco más cerca de ese final, de eso que quieren ver. Por ejemplo, te pueden adelantar que el héroe va a ganar y lo sabemos, entonces no nos importa saber ese pequeño spoiler del final, sino que lo que nos importa es ver cómo lo logra. Y bueno, eso sería el progreso. El progreso tiene que dar esta sensación de que estamos avanzando en la trama. Y para eso Brandon Sanderson dice que podemos hacernos preguntas. Preguntarnos, por ejemplo, en el caso de Harry Potter, no sé, por ejemplo,
quién es este niño, cómo se va a convertir en la persona que va a ser, quién es o de dónde viene el villano, cómo lo van a ayudar sus amigos y si va a conseguir más amigos en el camino, por qué es tan especial, qué pasó con sus padres, etc. Un montón de preguntas que nos permiten como autores entender qué es lo que va a querer el lector ver en ese libro. Y nos pueden guiar para hacer justamente eso que desea o meter giros en el medio para que piense en determinada cosa y lo llevemos por otro camino. Eso también puede ser un giro argumental. Ahora, otra cosa que hay que pensar es en qué pequeños incrementos podemos hacer para que den más ganas de seguir leyendo. No necesariamente tenemos que poner 1.000.000 de hechos que nos acerquen cada vez más al final, sino que en el medio de un hecho y otro hecho tiene que haber pequeñas interacciones, relaciones, subtramas, y eso también lo vamos a ver en el próximo video. Por último, la recompensa. La recompensa, y esto ya sí es el final, es justamente obtener aquello que le prometimos. Como ya dijimos, no hay que mentirle al lector, no hay que engañarlo, no hay que darle menos de lo que le prometimos, pero le podemos dar un poco más. Ahora sí, una vez entendido esto, vamos a ver los ejemplos del progreso en estos dos libros que les muestro. Harry Potter y la piedra filosofal. ¿Qué es lo que vemos? Por ejemplo, las cartas de nadie. El capítulo 3 ya nos muestra que a Harry le están pasando ciertas cosas muy extrañas y lo quieren invitar a esta escuela de magia, pero sus tíos no desean eso. Pero cada vez llegan más y más y más cartas y nos disparan ciertas situaciones bizarras y divertidas que vamos a ver cómo llega Harry o cómo va a lograr ir a esa academia. Siguiente paso. Más adelante, por ejemplo en el capítulo 9, está el duelo, que esto no apareció en la película, pero es el duelo de medianoche, es lo que le va a permitir a estos amigos encontrar en este tercer piso, creo que era, sí, el tercer piso, aquel que no podían ir, aquel que estaba prohibido, van a encontrar a este perro de 3 cabezas que está resguardando algo secreto, algo importante. Y esto va a ser como el primer momento donde estos amigos digan, sí, tenemos esta misión que es encontrar qué es lo que esconden y si alguien lo quiere robar, porque saben que alguien lo quiere robar. Pero esto se dispara gracias a una situación que hay con Draco, que sería como la némesis de Harry Potter, que bueno, básicamente quieren hacer un duelo a la medianoche, se van de sus habitaciones y se van a encontrar en determinado lugar. Pero esto es una trampa para que los descubran y simplemente los reten. Pero ellos, al esconderse, encuentran esta puerta y encuentran este secreto. Eso, obviamente, nos dispara un hecho muy importante que nos hace avanzar en la trama y que nos pone la idea de este libro no va a ser solamente de magia y clases especiales en un niño o en un grupo de alumnos, no. Sino que hay algo mucho más oscuro en eso. Un niño mágico. Siguiente. El capítulo 10, inmediatamente después del que dijimos, nos presenta otro personaje importante que va a ser como la última pieza del rompecabezas entre Harry y Ron, que es Hermione. Es el capítulo donde está la fiesta de Halloween y ellos la salvan de un troll. Era un troll, ¿no? Sí. Bueno, la salvan y como la salvan termina de consolidarse esta amistad y finalmente están estos 3 personajes, estos 3 protagonistas que van a seguir con las aventuras el resto de los muchísimos libros que hay. Siguiente, y este es sumamente importante. Nos presentan al posible villano que quiere robarse esto que ocultan en la puerta donde están los 3 perros, bueno, el perro con las 3 cabezas, que, bueno, básicamente les voy a leer la escena, porque dice: trató de burlar al perro de 3 cabezas en Halloween. Allí iba cuando lo vimos pasar. Iba a buscar lo que sea que tengan guardado allí. Y apuesto mi escoba a que él dejó entrar al monstruo para distraer la atención. Los que leyeron el libro saben de quién hablo, y si no lo saben les podemos spoilear que no es exactamente el villano, sino que después hay una especie de giro argumental donde entendemos que esto es una especie de distracción. Pero sí, esto es lo que hace avanzar la trama para ponernos a quién es el malo en la historia. Y por último, el capítulo 13, y voy a dejarlo acá porque si no serían muchos spoilers del final, pero el capítulo 13 nos dicen quién es el dueño de la piedra filosofal, o mejor dicho, su creador. Después de mucho tiempo de estar buscando información sobre esto, de hacer hechizos, demás, todo para encontrar quién era el creador de la piedra, finalmente estos chicos lo descubren. Y ese es uno de los hechos más importantes porque ya saben qué es lo que están guardando ahí y finalmente se nos descubre esto. Obviamente el título te lo dice, pero ya no lo sabía. Y por último, El Mago de Oz. Creo que esto es sumamente fácil de resumir porque es muy estructurado siendo un libro infantil y de su época. No está tan escondido los hechos que ocurren, sino que son paso por paso, aventura por aventura, los escalones para llegar a la recompensa.
Porque esta chica emprende su viaje y en cada tantos capítulos encuentra un amigo nuevo. En primer lugar creo que encuentra, sí, al espantapájaros, después al hombre hojalata y por último al león. Y en cada uno de esos capítulos, bueno, es un personaje más, un amigo más, una pieza más al rompecabezas para seguir con sus aventuras. Obviamente van a haber peligros y en medio de esos peligros vemos la relación de ellos, lo que buscan, lo que necesitan, lo que esperan encontrar en la ciudad Esmeralda, creo que es donde está el Mago de Oz. Y bueno, básicamente esos serían los escalones para llegar a lo que es el final. Ahora sí, doy por terminado este video porque, bueno, ya les di bastantes ejemplos, hicimos esta introducción y en el siguiente video vamos a ver cómo estructurar una trama, de por sí escribirla, planificarla y hacerla en base a esto que hablamos acá. Walter, ¿te quieres despedir? Chao chicos, cuídense. Bueno, acuérdense de comentar, dar like, compartir y por favor suscríbanse tanto en este canal de YouTube como en Instagram porque siempre subimos cosas. Chau.